Bien, en este ejercicio vamos a demostrar que si ese es su conjunto de A o ese es su conjunto de B, entonces ese es su conjunto de la unión de A con B. Muy bien, aquí primer detalle por notar es que el antecedente de esta implicación lógica, eh, las premisas no están conectadas con un I, sino con un O. Entonces vamos a, con un ejemplo, a ver qué pasa cuando conectamos las premisas con O y no con I. Por ejemplo, un ejemplo en la vida cotidiana es que yo digo, si hoy es lunes o es jueves, entonces hay clase de fundamentos. ¿Ok? Ahí yo estoy hablando de una implicación y estoy conectando las dos premisas con un O. Ustedes saben que con que sea lunes, ustedes pueden concluir que hay clase de fundamentos. Y además, ustedes saben que aunque sea jueves, ustedes pueden concluir que hay clase de fundamentos. Es decir, con solo que se dé alguna de estas dos premisas, de la premisa hoy es lunes o la premisa hoy es jueves, uno debería poder concluir que hay clase de fundamentos, porque la reacción es que si es lunes o es jueves, cualquiera de los dos casos, entonces hay clase de fundamentos. ¿Okay? Es una estructura similar a la que tenemos aquí. Sea que sea en su conjunto de A o sea que, que S es su conjunto de B, tenemos que poder concluir que ese es su conjunto de A unión B. Son dos casos distintos. No son como las demostraciones anteriores en las que las dos premisas se asumían al mismo tiempo, que pasaba esta y que pasaba la otra. Aquí no es necesario. Aquí, según la estructura, con solo que asumamos que ese es su conjunto de A, deberíamos probar que ese es su conjunto de A unión B. O con solo que asumamos que ese es su conjunto de B, deberíamos probar que ese es su conjunto de A unión B. Entonces son como dos ejercicios separados, son dos casos. Entonces vamos a probar dos casos. El primer caso vamos a asumir solo esta parte, que ese es su conjunto de A. Y como esto es un O, con solo asumir que ese es su conjunto de A, ya debería poder demostrar esto. ¿Okay? Entonces, la hipótesis, vamos a asumir que ese es su conjunto de A, vamos a ignorar esto de que ese sea su conjunto de B y vamos a poder probar que ese es su conjunto de A unión B. ¿Okay? El segundo caso sería más bien asumir que ese es su conjunto de B, no tomar esto en cuenta y también probar que ese es su conjunto de A unión B. ¿Okay? Entonces, si en el caso en el que ese fuera su conjunto de A, vamos a darnos un elemento en S porque queremos probar su conjunto, ¿ok? Y tenemos que probar que ese elemento está también en la unión de A con B. Entonces, X está en S y queremos probar que X está en A o en B. Claramente de que X está en S no es evidente cómo pasar a que X está en A o en B. Entonces debemos desarrollar la hipótesis 1 en este caso, que ese es su conjunto de A. Entonces, ese es su conjunto de A, sí, solo sí. Todo elemento que está en S, entonces está en A. Aquí tenemos un elemento en S, entonces usted puede concluir que está en A. Entonces, utilizando la hipótesis 1, podemos concluir que este elemento que nos dimos en S también es un elemento en A y queremos que esté en A unión B. Entonces, por adición, decimos que está en A o en B y por definición de unión que está en la unión. Y de esta forma probamos que tomando este caso, ese es su conjunto de A, demostramos que ese es su conjunto de A unión B, pero nos falta el otro caso. Nos falta asumir qué pasa si ese es su conjunto de B. También podremos demostrar esto. Bueno, vamos a ver. Tendríamos que asumir que ese es su conjunto de B, que X está en S, porque recuerden que queremos probar un subconjunto, y hay que mostrar que X está en la unión de A con B. Entonces, nos damos un elemento en S, y otra vez, para pasar de S a unión B, definitivamente ocuparemos desarrollar la premisa 1 del segundo caso. ¿Ok? La premisa en el segundo caso es que ese es su conjunto de B, o la hipótesis. Esto quiere decir que si X es un elemento en S, entonces X es un elemento en B.
X es un elemento en S, ¿sí? Entonces podemos usar la premisa del segundo caso y concluir que X es un elemento en B. Y entonces, esto es por la hipótesis 1, pero la hipótesis 1 no es esta, ¿verdad? Sino la hipótesis 1 del segundo caso, o sea que ese es su conjunto de B, es esta. Sería como hipótesis 1 del segundo caso y hipótesis 1 del primer caso. ¿Ve? Usando la hipótesis 1 en este caso 2, tenemos que X está en B y por adición está en A o está en B y por definición de unión está en la unión. ¿Ok? Entonces, tanto en el caso 1 como en el caso 2, hemos probado que ese es su conjunto de A unión B.